toda la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, a todos aquellos que, donde quiera que se encuentren, invocan el nombre de nuestro Señor. Paz y gracia de nuestro buen Dios. Soy el pastor Miguel Cala y quiero compartir con ustedes una palabra de parte del Señor que la encontramos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17. Se trata de un tema, un relato de un fuerte enfrentamiento, de una batalla entre el pueblo filisteo y el ejército del pueblo de Israel. Y en estos dos ejércitos encontramos que un muchacho, David, es el que representa o el que está al frente en el momento del enfrentamiento, está delante del pueblo de Israel. Pero del otro lado encontramos un gran guerrero, un gigante conocido como Goliat, que era el que representaba o iba delante del ejército de los filisteos. Y en este relato dice la palabra que este hombre, este gigante Goliat, afligía todos los días al pueblo de Israel. Dice que en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 4 al 11, dice la palabra: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de la ciudad de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, llevaba una cota de malla, y era de peso el peso de la cota como de 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía una greba de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. Iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl todo esto y Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron miedo. La situación era agobiante, la situación era amenazante. Había un gigante que diario los estaba agobiando, los estaba amenazando, y ellos se sentían impotentes ante esa situación. Pero siendo David un muchacho, dice el verso 32 y verso 33, dice la palabra del Señor, que David le dijo a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y le dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Así de que nosotros encontramos la gran diferencia, el desequilibrio que a los ojos humanos se podría notar entre estos dos contrincantes. Pero dice el verso 38 al 40, dice que Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Saúl quiso probar con la armadura, con la vestimenta de un guerrero, quiso vestir a David para que enfrentara el gigante Goliat, el filisteo, pero
David ensayó y se dio cuenta que no era la forma, no era la manera, no era su estilo, no era el propósito de Dios, y él quitó de encima esa armadura de soldado, y dice la palabra que cogió su callado en su mano y escogió 5 piedras. Quiero que tengas muy en cuenta esta parte, 5 piedras, porque aquí tiene que ver mucho la numerología bíblica. Tomó David 5 piedras y las metió en su morral que traía, tomó su honda y se fue a enfrentar al filisteo. Y en el verso 43 al 50 dice la palabra del Señor: y le dijo el filisteo a David: yo soy perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Y sabrá toda esta generación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Interesante, este es un tema que es de gran conocimiento de la Iglesia de Dios, y sabemos la historia del enfrentamiento entre David y Goliat, y cómo David venció a Goliat con una sola piedra que él sacó de su bolsa y se la clavó en la frente al gigante Goliat, a ese gigante que mantenía amedrentado todos los días a todo el pueblo de Israel. Pero sabes, dice el verso 49 que David tomó una sola piedra de las 5 piedras que tenía en la bolsa, y esa sola piedra fue suficiente para vencer al gigante Goliat. Cuando David estuvo frente al gigante Goliat, le dijo: yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Esa piedra con la que David venció a Goliat era una piedra que iba dirigida por Dios. Dios estaba en el asunto, pero dice la palabra que eran 5 piedras. ¿Para qué las otras 4? Si una era suficiente para vencer a Goliat, ¿para qué las otras 4? Podríamos pensar por algún momento, tal vez David se aseguró con 5 piedras por si la primera le fallaba, entonces tenía otras 4 para echar mano. Déjame decirte que no, que si la primera piedra le hubiera fallado a David y no hubiera dado en el blanco, en la cabeza de Goliat, David no hubiera tenido tiempo de volver a sacar otra piedra, volver a armar su honda y volver a lanzar una segunda piedra a Goliat. Mientras hubiera hecho esto, Goliat hubiera estado encima de él con todo su armamento que tenía y hubiera acabado a David. Esto tiene un trasfondo en la numerología bíblica, y la respuesta la encontramos en el segundo libro de Daniel, en el capítulo 21, versículo 15 al 22. Dice la palabra: volviendo los filisteos a hacer la guerra a Israel, descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos, y David se cansó.
Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó a su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que se apague la lámpara de Israel. Otra segunda guerra hubo después de God contra los filisteos. Entonces Sibecaí, Husatita, mató a Asa, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en God contra los filisteos, en la cual Elanam, hijo de Jeab Orejín de Belén, mató a Goliat Geteo. El asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 dedos en los pies, 24 por todo. Y también era descendiente de los gigantes. Verso 21. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Versículo 22, escucha lo que viene. Dice: estos 4 eran descendientes de los gigantes de Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Estas otras piedras, las otras 4 que le quedaron a David en su bolsa pastoril. Dice la palabra en el verso 22 que David y su pueblo tuvieron que enfrentar otros 4 gigantes también, aparte de Goliat, el primero. Parecía ser que Goliat tenía otros 4 hermanos gigantes, otros 4 descendientes gigantes que también un día se iban a levantar contra el pueblo de Israel. Y David, siendo un muchacho, un pastor de ovejas, con la primera piedra venció el primer gigante, a Goliat. Pero cuando ya era rey, también estos descendientes de la ciudad de Gad, descendientes de Goliat, se volvieron a levantar contra el pueblo de Israel, y ya era David el rey. Pero estas 4 piedras que le quedaron en el saco pastoril a David, déjame decirte que dentro de la numerología bíblica tienen un significado profético. Nos damos cuenta que no era por si la primera le fallaba en su enfrentamiento con Goliat. Esas otras piedras representaban proféticamente para David la victoria que Dios le daría a David cada vez que tuviera que volver a enfrentar otro gigante. Déjame decirte que así dice Jehová, el creador tuyo y mío, el cual nos formó en el vientre de nuestra madre, dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si pasas por los ríos, no te anegarán, y si pasas por el fuego no te quemará, porque yo soy tu Dios, te dice el Señor, y soy tu Salvador. ¿Piensas que los gigantes pasados que has tenido que enfrentar, Dios te ha dado la victoria? Piensa por un momento en esto. Hay gigantes en la historia de tu vida que has tenido que enfrentar, y hoy puedes decir: Dios me dio la victoria, Dios me sacó adelante. Pero pasando el tiempo, seguramente habrán otros gigantes que enfrentar. Y las otras 4 piedras de David representaban para David proféticamente el respaldo que Dios le daría en cada gigante que él tuviera que enfrentar. No fueron 5 simplemente por ser 5. Esto está dentro de la numerología bíblica.
porque podríamos decir, podrían ser 3, podrían ser 6, podrían ser 7, pero date cuenta que fueron 5 y Dios respaldó y ayudó y protegió a David hasta que venciera el último gigante que tenía que enfrentar. Por eso dice la palabra en el segundo libro de Samuel, estos fueron los últimos 4 gigantes que David tuvo que enfrentar. Las 4 piedras que le quedaron en el saco pastoril tenían un significado profético de cómo Dios estaría siempre con él cada vez que tuviera que enfrentar uno de esos gigantes en su vida. Déjame decirte que también hoy Dios te dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Déjame decirte que tal vez hoy te encuentres enfrentando otro Goliat. Y seguramente en el transcurrir de tu vida y de nuestra vida tendremos que enfrentar otros Goliat que se levantarán contra nosotros. Pero una cosa te digo, las 4 piedras proféticas que le quedaron en el saco pastoril a David, simbólicamente representaban la presencia de Dios, de que de la manera como Dios le dio la victoria con una sola piedra delante de Goliat, las otras 4 representaban proféticamente la victoria que Dios le daría también a David en sus postreros o próximos gigantes que tendría que enfrentar. Te digo esto porque Dios está de tu lado. Y no sé cuántos gigantes habrás enfrentado en tu pasado, o tal vez estés enfrentando hoy, pero quiero decirte algo y con esto me despido. Dios está de tu lado, no temas. Proféticamente todavía tienes más piedras en tu saco pastoril. Proféticamente Dios todavía está de tu lado. Dios a través de su palabra te está diciendo, no temas, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Yo soy tu Dios que estoy contigo, no desmayes porque yo estoy contigo. Y si Dios te dio la victoria con algún gigante en tu vida pasada, te la va a dar con el que posiblemente estés enfrentando ahora y te la dará también. Porque estas 4 piedras proféticamente significaban la victoria que Dios le daría a David con sus próximos gigantes que él enfrentaría. Victoria que está profetizada sobre tu vida y sobre mi vida, siempre y cuando permanezcamos al abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Entonces diré yo, Jehová, castillo mío, roca mía, en el cual yo confiaré. No temas, no te preocupes. Yo soy tu Dios que te esfuerza y te sostiene, te dice el Señor en esta noche. Él te tiene garantizadas las victorias. No que no tengamos que enfrentar gigantes, no que no tengamos que atravesar situaciones, no que no tengamos que enfrentar dificultades, sí, seguramente las vamos a tener, porque son parte de nuestra vida, pero todavía hay 4 piedras proféticas en tu saco pastoril. Todavía Dios te está diciendo, no temas, mi respaldo está contigo. La victoria a esos futuros gigantes que tendrás que enfrentar está garantizada en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, que estés muy bien. Que esta palabra quede sembrada en tu corazón. Oro a Dios para que Dios te dé esa fortaleza, ese ánimo de seguir adelante, aún en medio de los gigantes que tengas que enfrentar. No te olvides, Dios te dice, yo soy Jehová tu Dios que te esfuerzo. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo.